¿Cómo finalizó la campaña de Josué en la tierra prometida? Quédate que te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En este caso seguimos estudiando el libro de Josué y vamos a estar viendo las principales implicancias de los capítulos 12 y 13. En sí, estos capítulos lo que hacen es resumirnos lo que fue la finalización de la campaña de Josué, es decir, de la parte militar de la vida de Josué, ya que después el resto del tiempo se dedicaría a cuestiones más administrativas que tenían que ver con repartir el territorio que ya habían obtenido a las distintas tribus de manera que pudieran asentarse. Todavía quedaba tierra por conquistar, de hecho había lugares donde nunca Israel llegó, lo vimos en un video anterior, pero también en el territorio que habían logrado tomar posesión había todavía pueblos en ciertas ciudades que estaban ahí como atrincherados, que cada tribu tenía que combatir y tenía que expulsar. De hecho, cuando lleguemos a estudiar el libro de Jueces, vamos a ver que en los primeros capítulos de Jueces había otros pueblos todavía que seguían viviendo en el territorio de Israel. En sí, el capítulo 12 lo que hace es hacernos un resumen de todo lo que sucedió desde los tiempos de Moisés hasta Josué en cuanto a la conquista de la tierra. Ahí se nos narra cómo Moisés derrotó a algunos reyes del lado oriental del río Jordán, y se menciona también esto de que ese territorio había sido solicitado por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Vamos a ver después que esta división geográfica que tenían, que al tener el río que los separaba, a lo largo del tiempo va a ir trayendo algunos problemas y de algún modo como que presagiaba lo que iba a ser la división entre el norte y el sur, que después se iba a dar más adelante. En sí vemos que el capítulo 12 se centra entonces netamente en mencionar a todos los reyes que fueron derrotados primero por Moisés y luego por Josué. Es un capítulo extenso que, como les digo, simplemente nos hace un recuento de todas las cosas que ya se mencionaron antes. Lo interesante es que no sabemos prácticamente nada en cuanto a estos reyes. De hecho, algunos son mencionados por primera vez en la Biblia en este pasaje y no vuelven a ser mencionados. Sin embargo, sí tenemos la seguridad de que Dios toma nota de cada detalle. A Dios no se le pasa nada por alto. En sí nosotros, como hijos de Dios, por haber puesto nuestra fe en Jesús, estamos inscriptos en el libro de la vida, y es eso lo que nos da la seguridad de que no atravesaremos el juicio. Y a su vez también sabemos que hay un libro con obras, con las obras que nosotros hacemos, pero en el caso de los creyentes no vamos a ser juzgados para salvación por esas obras, sino simplemente para ver qué recompensa recibimos. Pero lo que nos anima el capítulo 12 es sobre todo a entender cómo Dios toma nota de cada detalle, cómo a Dios no se le va de las manos nada, sino que Él pudo registrar cada uno de los reyes que habían sido conquistados tanto por Moisés como Josué. En sí no fue trivial el ataque a Canaán, sino que la idea de parte de Dios era utilizar a Israel como un medio para juzgar lo que era la idolatría de estas naciones. Y de hecho Dios va a hacer lo mismo más adelante con Babilonia, usando a Babilonia para juzgar a Israel. Pero ya yendo al capítulo 13, vemos que en el versículo 1 dice: cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Y bueno, y ahí le empezó a dar las indicaciones de que tenía que dedicarse a dividir la tierra. En sí, Josué cuando empezó la campaña en la tierra prometida, tenía 80 años. Así que podemos estimar que tendría al menos unos 85 años, incluso por ahí más. No es clara Sí nos dice Josué que murió a los 110 años, pero no sabemos, bueno, cuánto le demoró el repartir la tierra prometida. Pero aún así sabemos que era bastante grande, pues ya desde que empezó el libro era bastante grande. Así que lo que le dice Dios es: bueno, Josué, detenete acá, organizá todo lo que va a venir por delante. En sí, cada tribu tenía que luego continuar con la conquista. Y esto nos hace un paralelo entre la vida de un pastor que quizás ya está llegando al final de su ministerio, al final de su tiempo en la tierra,
y cómo el pastor antes de partir tiene que dejar todas las cosas acomodadas. No podía ser que Josué de repente muriera en el medio de una guerra y que los israelitas quedaran sin un comandante que dirigiera las tropas. Entonces no, ya estás muy grande, si bien ya era grande desde antemano, pero la idea era que el trabajo de Josué en cuanto a la conquista había terminado y ahora tenía que dejar las cosas en orden. No tenía que de repente morirse y dejar todo desordenado, desorganizado, como pasa en muchos casos en algunas congregaciones, sino que el foco tenía que estar en que cada tribu recibiera su heredad y que luego cada tribu se encargara de continuar con la conquista de la tierra. Recordemos que la responsabilidad de Josué no era solamente conquistar la tierra, sino que también tenía que repartirla. Josué 1.6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Es decir, Josué tenía como responsabilidad el repartir la tierra, y siendo ya muy grande había llegado el momento de que lo hiciera. Es como que sí tenían la posibilidad de seguir conquistando, sí había mucho más trabajo por hacer, pero ahora era momento de detenerse un poco en cuanto a la conquista y simplemente dedicarse a repartir el territorio. Hoy en día vemos que sigue habiendo mucho por conocer de Dios. Sí, Dios es un Dios infinito y cada vez tenemos más para conocer de Él, para rendirnos a Él. Es como que es algo que nunca se acaba, y en sí, cuando pensamos tener todas las cosas, nos estamos conformando. Cuando pensamos decir, no, ya llegamos a un nivel de espiritualidad que es suficiente, nos estamos conformando. Este fue el gran problema que atravesó Israel en su momento. Ellos se conformaron con el territorio que tenían cuando en realidad Dios quería darles mucho más. Por eso que nunca nos conformemos con lo que conocemos de la palabra de Dios, con lo que pudimos experimentar de Dios en nuestra vida, sino que cada día anhelemos más de Él. En sí, el mandato de Dios tenía que ver con conocer la tierra en primer lugar, dividir la tierra una vez que ya la conocían, dividirla, y luego de dividirla tenían que apropiarse cada uno de forma particular del territorio que le correspondía. Es decir, todos tenían parte. Acá no era la cuestión de que Josué hiciera toda la tarea, sino que Josué más o menos iba a designar territorios para las diferentes tribus, pero después las tribus tenían que ocuparse de acomodarse, y ahí vamos a ver que va a haber algunos problemas también con todo esto. Y es interesante el paralelo que podemos hacer con la Gran Comisión. Tenemos que conocer la realidad del mundo, dividirnos la tarea como iglesia y llevar el evangelio a toda la humanidad. Conocer, dividir y apropiarnos. Conocer la realidad del mundo, es decir, saber en qué contextos no hay evangelio, qué oportunidades tenemos como iglesia de llegar con la palabra a diferentes lugares. Por otro lado, dividir es la tarea. La Gran Comisión no la cumplimos cada uno de manera individual. Si bien todos somos parte, somos cada uno de nosotros un granito de arena en medio de una multitud de personas que contribuyen a que el evangelio avance. Y por último, una vez que ya entendimos cuál es nuestro rol dentro de la Gran Comisión, entonces tenemos que ocuparnos de que el evangelio avance, de hacer la tarea que se nos designó. Pero el trabajo tiene que continuar y tiene que trascender a las personas. Josué ya estaba muy grande, no iba a poder seguir liderando a Israel y tenía que animar a otros a continuar con la tarea. No se trata de pensar, bueno, yo me muero y mi ministerio ya está, termina, queda todo en la nada, todo lo que hice fue en vano. No, o sea, tenemos que siempre discipular e involucrar a otros para que la labor trascienda. El evangelio tiene que seguir progresando hasta que Cristo venga. Los israelitas, al final, como les digo, no fueron a buscar todos los territorios que tenían, y lo que nos va a decir el libro de Jueces es que los israelitas fueron fieles a Dios mientras vivieron los que conocieron a Josué, es decir, los que habían entrado a la tierra, pero luego las siguientes generaciones terminaron apartándose. Y una nota particular en medio de todo esto la encontramos respecto a la tribu de Leví. La tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal. Recordemos que en sí son 12 tribus de Israel porque son 12 los hijos de Jacob, pero uno de esos 12 hijos no tuvo territorio.
Es decir, el territorio se dividió entre 11 tribus. Y entonces, ¿por qué se habla de los territorios de las 12 tribus de Israel? Bueno, porque la tribu de José se partió en dos. La tribu de José, por un lado, tuvo el territorio de Efraín y por otro lado el territorio de Manasés, que eran los dos hijos de José. Esto porque José, debido a su fidelidad, debido a su obediencia, llegó a ser considerado el primogénito entre sus hermanos, y la regla decía que el primogénito tenía el doble de herencia. Entonces por eso es que la tribu de José recibió el territorio de dos tribus, de este modo compensando el territorio que los levitas no iban a llegar a tomar. Y hay algo interesante en la historia de la tribu de Leví, que es que justamente ellos vienen del tercer hijo de Jacob, Leví. El primero es Rubén, el segundo Simeón, el tercero Leví. Y Leví tiene la particularidad de que junto con Simeón, según lo relata Génesis 34, lo que hicieron fue matar a toda una familia con todos sus integrantes y matar a un montón de gente. Organizaron una gran matanza por medio del engaño para vengar la violación que había sufrido su hermana Dina. Realmente eran tanto él como Simeón personas violentas, y esto les llevó a ser maldecidos por su propio padre al final de sus vidas. Miren lo que dice Génesis 49, 7. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Es decir, Jacob pronuncia al final de su vida esta maldición en contra de Simeón y en contra de Leví. Lo particular es que esta maldición en contra de la tribu de Leví se iba a terminar cumpliendo, pero iba a terminar cumpliéndose de manera positiva, gracias al gran cambio que hubo en medio de este pueblo. En sí, ellos al final terminaron siendo llamados a no tener tierra porque Dios mismo iba a ser su heredad, porque Dios mismo iba a ser su posesión. Esto se da en Éxodo 32:26. El contexto de Éxodo 32:26 es justamente cuando Moisés baja del monte Sinaí y se encuentra con los israelitas adorando al becerro de oro. Bueno, ahí de repente, en medio de todo el discurso que les da Moisés, alarmado por esta situación, él termina diciendo, dice el versículo 26, se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Esto es llamativo, o sea, toda la tribu de Leví entera se unió a Moisés. Y en esto vemos cómo si mis antecesores fueron una cosa, no significa que yo tengo que repetir su pecado. Leví fue maldito por el hecho de que había ejercido violencia, había ejercido venganza. Sin embargo, los descendientes de Leví terminaron poniéndose del lado del Señor cuando tenían que ponerse del lado del Señor. Ellos fueron los que levantaron la mano, los que estuvieron dispuestos a hacer la burla incluso de todo el pueblo, pero ponerse del lado que tenían que estar, del lado correcto. Si bien Leví fue una figura polémica, vemos a los levitas como personas que estuvieron dispuestos a dar la cara por Dios. Y esto les valió el ser llamados a una vida de servicio, a una vida de dedicación a la alabanza. Ellos no trabajaban la tierra, sino que teníamos por un lado los sacerdotes, que eran los descendientes de Leví, pero también dentro de la rama de Leví eran descendientes de Aarón, y los sacerdotes eran los que se encargaban de los sacrificios y los ritos que había que cumplir según la ley. Y por otro lado teníamos a los levitas, que eran el resto de los descendientes de Leví, que no eran descendientes de Aarón, que ellos se dedicaban a la música, la limpieza, a trasladar las cosas y demás cuestiones vinculadas con el oficio tanto del tabernáculo como luego del templo. Ellos fueron llamados a dedicar sus vidas a Dios. No tenían tierras para trabajar, sino que su sustento venía justamente de lo que proveían el resto de las tribus. Tuvieron el privilegio de que Dios fuera su heredad. Y del mismo modo nosotros somos llamados a ser una nación de sacerdotes, y por eso tenemos que repetir lo que habla el Salmo 73 de que aunque nuestra alma y nuestro corazón desfallezcan, la roca de nuestro corazón y nuestra porción en la tierra es Jehová para siempre. De eso se trata. Los levitas tuvieron el privilegio de ser apartados para servir a Dios.
Y esto en el capítulo 13 de Josué se dice en 2 oportunidades. Fíjense los versículos 14 y luego en el 33. Leemos primero uno y después otro. Vamos al 14. Sin embargo, a la tribu de Leví Moisés no le dio tierras por herencia, pues su herencia son las ofrendas puestas al fuego por el pueblo del Señor, Dios de Israel, tal como él lo había prometido. Vamos al 33. Sin embargo, a la tribu de Leví Moisés no le dio tierras por herencia, porque el Señor, Dios de Israel, es su herencia, tal como él se lo había prometido. Es interesante que los dos versículos son prácticamente iguales. Repite la situación para que nos quede bien en claro. Ellos iban a dar testimonio de la dependencia de Dios. Sus vidas iban a estar dedicadas a la causa de Dios porque ellos habían sido los que se animaron a ponerse del lado de Dios cuando nadie más lo hacía. Y en Dios siempre vemos a alguien que honra a quienes le honran. Los de Leví no tendrían territorio, es decir, no les iba a tocar ninguna asignación de parte de Josué, porque Dios mismo sería su tierra. Sí vamos a encontrar que los levitas quedaron dispersos en toda la nación de Israel y tenían algunas ciudades particulares para ellos, porque claro, eran un montón y en algún lado tenían que vivir. Entonces en el territorio de cada tribu tenían ciudades donde vivían los levitas. Pero qué interesante esto de cómo se dio vuelta la maldición de Jacob, porque se suponía que ellos iban a ser dispersados por todo Israel como un castigo, pero al final terminaron siendo dispersados por todo Israel por una cuestión de que ellos estaban dedicados al servicio a Dios. Y esa es la obra que Dios hace, como Dios en medio del pecado siempre la gracia termina sobreabundando, como Dios obra en favor de aquellos que tienen el corazón dispuesto a servirle. Y lo interesante es que los levitas se dedicaron al sacerdocio y para ello tuvieron que resignar sus posesiones. En sí ellos no tuvieron tierras como las demás tribus porque tenían el privilegio de estar cerca de Dios. A veces hay cosas a las que tenemos que renunciar, sea materiales o de otro tipo, pero hay cosas que tenemos que renunciar para poder estar cerca de Dios. Sin embargo, no hay mayor privilegio que servirle, no hay mayor privilegio que honrarle a Él. Quizás el hecho de dedicar tiempo al ministerio nos lleva a no poder tener tantas amistades como quisiéramos, o no poder hacer tal o cual cosa, o no tener tantos viajes de vacaciones como quisiéramos tener. Sin embargo, tenemos el privilegio de estar cerca de Dios y no hay nada que nos pueda llenar más que eso porque fuimos creados para Él. Los levitas resignaron el tener posesiones para tener este servicio particular para con Dios y que Dios sea su porción en esta tierra. Cuéntenme qué les parece todo esto respecto a la repartija de tierras, respecto al rol de Josué ya como un líder que estaba acabando su ministerio. Y dejen su like si no lo hicieron, suscríbanse también al canal y por lo demás nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.